En cambio, en Perdón, cambio, doctor, pongo de sí, nuevo a sí, grabar porque se cortó la luz acá en el hospital y se había cortado la sí. conexión. Así que Bueno, no hay bueno, hay una problema. parte que Eso, va a faltar, chicos, porque recién lo puedo. igual yo les voy a mandar digamos, yo les voy a mandar el, el power, ¿eh? Bueno, muchas No, no la gracias. grabación, pero les voy a mandar el power, como hago siempre. Gracias. Bueno, entonces el patrón este de hiperventilación neurógena central ocurre cuando hay lesiones, fundamentalmente en esta zona. Después vamos a ver que, por supuesto, el compromiso de los núcleos, el neumotáxico fundamentalmente, que es el que regula o balancea la frecuencia respiratoria, puede estar comprometido en este caso. Si seguimos bajando y llegamos a la protuberancia, vamos a ver un patrón que se llama apnéutico, que es un patrón como si ustedes, para los que son tuercas, el cigüeñal del motor de un coche, tiene esta formita, ¿no es cierto? Como sube, tiene una meseta, baja, tiene un periodo de silencio. Bueno, esto significa apnéustica por las apneas que se producen. Primero, en realidad, ¿cómo lo definiría uno? Si ustedes me miran, la respiración apnéustica sería algo así. ¡Ah! 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 Ese ¡ah! Es la parte inspiratoria, la detención ¡ah! Sería la parte de apnea y después a veces es con ruido, yo lo estoy haciendo con ruido. Es un patrón en el cual uno tiene una lesión pontina, una lesión protuberancial. Si seguimos para abajo, cada vez son más graves los, este, los patrones respiratorios. Este patrón, que se llama boqueo, es como cuando ustedes sacan un pececito del agua, sea del río o en el mar, y ustedes ven que el pececito hace... hap, 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 hap. Bueno, eso se llama gasping, bloqueo, boqueo o respiración en salvas. Y si siguen bajando y llegan a la parte baja del bulbo raquídeo, ustedes van a tener una respiración que es como si ustedes vieran una fibrilación ventricular en un electrocardiograma. Bueno, lo mismo. ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, 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 escuchamos. ya. Porque me está saliendo en la pantalla que es inestable, qué sé yo cuánto. Por eso, disculpen si los estoy hinchando a cada rato, pero es porque quiero que me escuchen. Bueno, la respiración atáxica de Biot es una respiración generalmente que fue descrita para las meningitis muy graves, que puede ocurrir, o también para los accidentes vasculares encefálicos o después de paros cardíacos. Es en realidad una respiración de la cual yo no he visto ningún enfermo salir. Generalmente es un patrón respiratorio bastante grave. Bueno, hablamos de los reflejos pupilares y hablamos de los reflejos posicionales de la cabeza, que los vamos a ver con cierto detalle. Las conexiones anatómicas que intervienen en estos reflejos, algunos como los reflejos oculocefálicos y otros como los reflejos oculovestibulares, que vamos a describir ahora en un ratito, tienen conexiones de aferencias que vienen de los músculos del cuello. Por eso cuando buscamos los ojos de muñeca, los músculos del cuello son los que están mandando las aferencias propioceptivas. Hay conexiones con los núcleos vestibulares, hay conexiones entre los núcleos vestibulares y los núcleos del cerebelo, como los núcleos del techo o los núcleos fastigiales del cerebelo, y a través del fascículo longitudinal medial hay conexiones tanto de los núcleos vestibulares como de estas aferencias que vimos de la musculatura. Hay conexiones con los pares craneanos que mueven los músculos oculares extrínsecos, como son fundamentalmente el motor ocular común y el patético. El motor ocular común es el que está más arriba, el patético está un poquito más abajo, es decir, el motor ocular externo, que es el sexto par, y el motor ocular común,
que es el tercer par, que son los que mueven uno el ojito para afuera y otro el ojito para adentro. Bueno, vamos a ver ahora entonces los reflejos que surgen de estas conexiones anatómicas, las que ustedes dicen, bueno, estos reflejos uno los valora en el paciente que está en coma. Pero estos reflejos pueden existir en una persona normal, sí, de hecho sí. Y seguramente ustedes habrán visto alguna persona que es bastante excitable, la gente dice, es un tipo que está nervioso, puede tener o no alguna patología psicológica. Cuando le piden que mueva los ojos en una dirección violenta hacia un lado, pueden notar una pequeña corrección o no. Esos reflejos que también están bastante vinculados por las mismas razones anatómicas que vimos al oído interno, a la vía vestibular, en la persona despierta se llaman nistagmo. Lo que nosotros vamos a valorar de ese reflejo que en las personas despiertas se llama nistagmo y que tiene mucho que ver con los movimientos bruscos de la cabeza hacia un lado o hacia el otro por el líquido que se está moviendo dentro de los conductos semicirculares, tiene una fase tónica para un lado y tiene una fase rápida de corrección. La fase tónica hacia un lado es la que surge de la estimulación directamente de los receptores que están en la vía vestibular. Y la parte de corrección rápida tiene que ver fundamentalmente con la corrección que trata de hacer la corteza cerebral. Por eso vamos a ver ahora los reflejos que vamos a tratar de obtener, tienen que tener solamente una de las fases, porque si tiene la corrección de la corteza cerebral, el paciente no está en un coma establecido totalmente, puede estar en un problema psicológico, puede muchas veces estar con algún problema de abuso de sustancias, y eso es muy importante porque si uno tiene la fase de corrección rápida cortical, por ejemplo, no puede hacer el diagnóstico de que el enfermo está en muerte encefálica. Estos reflejos oculares son muy importantes para hacer el diagnóstico o no de muerte encefálica, porque cuando estos reflejos están totalmente borrados de los dos lados, son de muy mal pronóstico, es decir, una persona que está más de 72 horas con ausencia de estos reflejos que tienen que ver con el sistema vestibular y que tienen que ver con el aparato propioceptivo de los músculos del cuello en conexión, como vimos anatómicamente en el otro diapositivo, es una patología de gran pronóstico, incluso que puede conducir a la muerte encefálica. Bueno, ¿cuál es el clásico reflejo que hacemos al cual llamamos óculo cefálico y también llamamos ojo de muñeca? Si ustedes, bueno, ustedes en general no tienen muñecas de este tipo, la muñeca de este tipo, si ustedes le preguntan a las madres de ustedes o a las abuelas de ustedes, eran muñecas que cuando uno les hacía cambiar de posición, las acostaba, cerraban los ojitos, eh, y esos reflejos de ojos de muñeca uno los puede provocar directamente haciendo tomando la cabeza del paciente y haciendo hacia un lado o hacia el otro lado. Hay que esperar antes de un lado y del otro porque eso es empezar a estimular la vueltita del líquido endolinfático dentro de los conductos semicirculares. Uno cuando busca el reflejo de muñeca, si uno le corre la cabeza hacia un lado, los ojos tienen que desviarse hacia la línea media. Es decir, uno le da vuelta la cabeza hacia un lado, los ojos tienen que ir por el otro. Es la desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario a donde uno gira la cabeza del paciente. Si uno, por ejemplo, en una persona en coma hace esto, y tiene el reflejo, significa que el tronco encefálico y todo lo que tiene que ver con esas conexiones que vimos anatómicamente están indemnes. Ahora, si uno ve que no lo tiene, lo hace primero hacia un lado, después descansa, después lo hace hacia el otro lado. Si uno puede ver que a veces tiene un solo lado comprometido y otras veces tiene los dos lados comprometidos. Generalmente una persona que ve a un caso de muerte encefálica, va a tener la ausencia de los dos. Uno puede decir, bueno, y puede ser que esto, la primera vez que uno lo haga, no lo tenga,
y después, por eso siempre conviene cuando una persona entra en un estado de coma, bueno, mandarlo a terapia intensiva, tratar de intubarlo para que no se aspire y después en el curso del tiempo uno va buscando el reflejo. Puede ser que lo recupere el reflejo y bueno, uno se va a poner contento porque tiene un mejor pronóstico. Bueno, algunos no quedan con un estado muy brillante de conciencia, pero por lo menos quedan vivos. El otro reflejo que utilizamos habitualmente, este reflejo oculocefálico, es el que tiene que ver con el estímulo que es las aferencias que vienen de los músculos del cuello y que se integran con el núcleo vestibular, el fascículo longitudinal medial y los pares oculomotores, fundamentalmente el tercer par o el sexto par, el motor ocular, el que mueve el motor ocular externo. Y ahora vamos a ver los reflejos que llamamos oculovestibulares, que son los reflejos térmicos laberínticos. ¿Por qué? Porque los buscamos inyectando agua fría, que puede ser a temperatura. Estos son bastante más fáciles. Les digo por qué. Porque el reflejo oculocefálico u ojo de muñeca, uno lo tiene que hacer cuando está bien seguro que el paciente no tuvo un traumatismo que le está comprometiendo el cuello. Porque si tuvo un traumatismo que le está comprometiendo el cuello, por ahí ustedes al hacer esta maniobra, y si la hacen bruscamente y no están acostumbrados a hacerla, le pueden perjudicar la lesión traumática en el cuello. Por eso que a veces uno no hace de entrada este reflejo de ojo de muñeca oculocefálico, sino que lo que hace de entrada es el reflejo térmico laberíntico, al cual llamamos óculo vestibular o reflejo térmico laberíntico, que consiste en la inyección de agua fría, puede ser agua de la canilla en este momento, o puede ser agua helada. Lo van a obtener más rápido el reflejo sobre agua helada. ¿Qué es lo que pasa cuando uno trata de encontrar este reflejo oculovestibular o térmico laberíntico? Uno le inyecta agua fría, como ustedes ven acá. Esto es un sistema muy paquete que tiene un registrador electrónico de la mirada y los ojos, pero habitualmente esto no lo tenemos nosotros, simplemente se los puse porque vean que en algunos lugares son muy sofisticados. Nosotros simplemente tratamos de mantenerle los párpados abiertos, a veces con las manos, y con una mano y con la otra mano inyectamos con una jeringa común, con una jeringa plástica, agua helada que tomamos de un pequeño recipiente que habitualmente usan en enfermería. Esto se llama riñonera. Entonces le inyectamos el agua helada. Cuando le inyectamos el agua helada, ¿qué es lo que ocurre? En el lado donde nosotros le inyectamos el agua helada, el laberinto, el vestíbulo, el oído se pone frío. De manera tal que el otro lado queda a temperatura que estaba y por comparación de temperaturas queda como caliente. Del lado donde está el laberinto más caliente, dirige la mirada hacia el otro lado. De manera tal que cuando nosotros enfriamos un lado con agua fría, lo que vamos a conseguir es que la mirada se dirija al núcleo del otro lado. Como ustedes ven, el núcleo del otro lado es el que va a producir la estimulación de la mirada hacia el lado donde le inyectamos el agua fría. Esto es lo que generalmente usamos en las unidades de terapia intensiva y es lo que generalmente utilizamos primero de un lado, lo dejamos descansar y después lo hacemos del otro lado. Porque puede ocurrir que de un lado funcione y del otro lado no funcione, con lo cual vamos a sacar la conclusión de que a veces es más focal de lo que parece la lesión y no una lesión más integral que compromete los dos lados y que directamente sería más grave. Por supuesto que esto está valorando no solamente la parte laberíntica, sino que está elaborando digamos, el núcleo del tercer par y el del sexto par, y la conexión entre ambos es por el fascículo longitudinal medial. Entonces este reflejo es el que mayormente utilizamos. Estos reflejos tienen un valor pronóstico porque, como les dije, si después de 72 horas
estos reflejos no se recuperan, el pronóstico no sigue siendo bueno. Acá tienen el ojo de muñeca y acá tienen el agua fría. Ustedes podrían hacerlo, buscarlo el reflejo con agua caliente. Si ustedes lo utilizan con agua caliente de los dos lados simultáneamente, la mirada suele tener que irse hacia arriba. Y si ustedes cuando buscan el reflejo con agua fría, como ven, se va hacia el lado del agua fría, siempre el reflejo normal. Si ustedes hacen los dos reflejos de los dos lados simultáneamente, la mirada se va a ir para abajo. En general hacemos esto, pero si queremos jugar un poquito más, podemos hacer este otro. Lo importante es que tanto el reflejo de ojo de muñeca, que es propioceptivo, como el reflejo térmico laberíntico son dos reflejos muy importantes. Estos reflejos valen los pupilares y estos reflejos son mucho más importantes para valorar a una persona en coma que cualquier otro reflejo periférico que ustedes les puedan tomar. Si le quieren tomar los clásicos reflejos osteotendinosos, tómenselos, pero no tienen el valor pronóstico porque estos reflejos están integrados por pares craneanos, que son los lugares donde se producen las lesiones más graves que pueden llevar a una muerte encefálica. La estimulación nociceptiva, es decir, la búsqueda de dolor, cuando uno pellizcó suavemente al enfermo y no se despertó, dice, bueno, por ahí el estímulo no fue suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Comprimimos arriba de las cejas, donde es la salida del nervio supraorbitario, o agarramos ¿cómo se llama? Un pencil, y lo comprimimos alrededor de las uñas, un lápiz y comprimimos alrededor de las uñas, o con nuestros nudillos le apretamos. Esta maniobra en general se hace, y en general a veces se hace demasiado perversamente, porque lo hacen demasiado fuerte, y a veces cuando ustedes van a ver el enfermo, que lo vieron hace unas horas, tiene toda la piel colorada del esternón, y bueno, las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas con cierta delicadeza. Entonces la estimulación nociceptiva la hacemos de la misma forma que primero le hablamos al enfermo, después lo sacudimos un poco, a veces por ahí le hablamos y el enfermo nos dijo a la familia que era sordo, entonces nos acercamos y le gritamos. Y la otra cosa, bueno, los que atienden chicos, los chicos son chicos, pero no son sordos. Muchas veces el médico de adulto que recibe un chico en la guardia le grita cuando lo quiere despertar al chico y no hay que gritarle porque es chiquito, el chico no es sordo. Bueno, en los adultos sí, generalmente como son más viejos, se les habla más fuerte porque muchos de ellos pueden tener sordera. Entonces, esa estimulación nociceptiva, o el pellizcamiento, o en el caso que nosotros al enfermo ya lo tenemos, ya le buscamos estas respuestas, y el enfermo está internado en la unidad de cuidados intensivos y ya está intubado, a veces le podemos mover un poquitito el tubo endotraqueal, que les produce una respuesta interna a nivel de la tráquea, o los pellizcamos, o les hicimos estas maniobras de estimulación nociceptiva, es decir, buscando dolor, y vemos que el enfermo hace unas respuestas posturales, los brazos en flexión y las piernas en extensión, y cuando eso lo hace de golpe, y lo puede hacer de los dos lados, o lo puede hacer, chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, me escuchan. Sí, porque me está saliendo que la conexión es inestable. Por eso, bueno, bárbaros, me escuchan. Bueno, entonces, uno, por ejemplo, le hace las maniobras de estimulación nociceptiva y el enfermo bruscamente hace esto. Una maniobra de flexión con los puños cerrados, los pulgares puestos, una maniobra que se parece bastante a la de una persona que sin estar en coma tiene una hemiplegia. Esta maniobra es una respuesta tónica de brazos en flexión que generalmente ocurre cuando tenemos un trastorno que ocurre por encima de ciertos niveles, y lo llamamos decorticación, actitud de decorticación. En cambio, cuando el enfermo hace una extensión, es decir, hace esto, esos son respuestas en extensión y en pronación
que llamamos respuestas extensopronadoras. A la decorticación, la lesión suele ser diencefálica, es decir, suele ser una lesión por encima del núcleo rojo. Y la lesión que provoca extensopronación suele ser mesencefálica, es decir, acá uno va a tener la lesión por arriba y acá la va a tener por abajo. En general, esta lesión que provoca el problema mesencefálico lo tienen entre el tubérculo cuadrigémino superior y el inferior, por eso se llama intercolicular, entre los tubérculos cuadrigéminos. Acá tienen un poco lo mismo que dijimos, las respuestas flexoras son de decorticación, las respuestas, estas serían actitudes de decorticación, y a veces un enfermo tiene decorticación de un lado y descerebración del otro, y vamos a ver también a qué puede deberse eso más adelante. En general, las lesiones de decorticación, es decir, las actitudes en flexión, son lesiones que están por encima del nivel del núcleo rojo. Y las lesiones que están por abajo del núcleo rojo son las que tienen que ver con las actitudes de descerebración. Y eso tiene que ver fundamentalmente porque hay un balance entre las digamos, descargas que vienen del núcleo rojo, que son controladas también desde la corteza, y el balance entre las descargas del núcleo rojo, que es el que produce las actitudes flexoras, y los que vienen por el tracto retículo espinal, que son las que producen la estimulación de lo que se llaman los músculos antigravitatorios, es decir, los que nos mantienen de pie, que son extensoras. Entonces, la descerebración suele ocurrir por debajo del núcleo rojo y la decorticación por arriba. Es decir, que el núcleo rojo nos permite actitudes en flexión. Si nosotros hacemos las lesiones por debajo del núcleo rojo, hacemos descerebración porque prima fundamentalmente la respuesta de los antigravitatorios que están relacionados con la vía reticular o retículo espinal. Y esto es un poco la misma explicación con detalles de dónde están los núcleos reticulares pontinos, de dónde están los núcleos vestibulares y dónde están los núcleos reticulares vulvares, independientemente de lo que dijimos del núcleo rojo, y acá tienen toda la explicación que es un poco la que yo les acabo de dar. Bueno, para medir o para valorar uno de los, digamos, de los escalas o scores, o como ustedes quieran, de los pacientes neurológicos, evidentemente se usa muchísimo en los pacientes en coma, pero ojo, esta escala no nació para valorar los pacientes en coma, esta escala nació por dos neurocirujanos brillantes de la Universidad de Glasgow, que son Brian Jennett, que es este, y Graham Tisdale, que es este otro, que lo publicaron, fíjese la cantidad de años que tiene publicado este score o escala, que ellos la hicieron para el paciente en coma, pero también, digamos, si bien se usa y si fue publicada para determinar el estado de coma, también es para otros estados de conciencia comprometida que no llegan a ser totalmente un coma. Pero ellos en realidad después la aplicaron al coma y vieron que era terriblemente exitosa y la publicaron en esta famosa revista inglesa que se llama Lancet en el año 74. Es una escala neuroquirúrgica. Ellos lo que querían es tener una escala con puntos para poder valorar los estados neurológicos de muchos de los pacientes que ellos operaban de neurocirugía. Muchos de ellos no estaban en coma. Evidentemente, cuando veamos ahora el puntaje de la escala, ellos lo hacían fundamentalmente para que las enfermeras que cuidaban las operaciones neuroquirúrgicas pudieran establecer un puntaje, y entonces ellos pasaban a hacer la revista de sala, le hablaban al paciente, etcétera, etcétera, le preguntaban a la enfermera, bueno, ¿y qué escala de Glasgow tiene? Si ustedes ven algunas de las historias clínicas del hospital, las historias que se utilizan, las preimpresas que vienen
para pacientes que están en terapia intensiva, o cuando baja un paciente que fue historiado clínicamente de terapia intensiva, van a ver que la tienen directamente escrita, de tal manera que cuando ustedes buscan los datos clínicos neurológicos, los van poniendo la crucecita y van calculando un valor numérico para cada uno de los 3 componentes que evalúa esta escala. Los 3 componentes que evalúa esta escala es, primero, la apertura de los ojos. Como dijimos desde entrada, uno lo primero que trata de ver si un paciente está en coma o que parece que está en sueño profundo es tratar de que abra los ojitos, que se despierte. Entonces, si ustedes le hablan y le dicen, fulanito, qué sé yo, despiértese, despiértese, y abre los ojos espontáneamente, en esta escala de 4 puntos de apertura ocular, obtiene el puntaje máximo, que es un puntaje de 4. Como ven, los distintos ítems, uno es la apertura ocular, que es el primero que hacen. Segundo, si ustedes le piden que hable o que les conteste, es la respuesta verbal. Y la otra es la respuesta motora. Ustedes le piden que haga algo. Fíjense que esta tiene 4 de puntaje máximo, la respuesta verbal tiene 5 de puntaje máximo y la respuesta motora tiene 6. De manera tal que esta escala, en cierta forma, si bien sumando 5 y 4, 9 y 6, 15, que es el máximo puntaje que puede tener un enfermo, es decir, que este enfermo está fenómeno. ¿Por qué? Porque ustedes le piden que abre los ojitos, los abre espontáneamente, ustedes le hablan, señor, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Y les contesta. Y le dicen, bueno, levante el brazo, levante la pierna, levante este brazo, levante esta otra pierna. Puede ser que pueda moverla o no moverla, la pierna o el brazo que ustedes le pidan, porque puede tener una lesión motora, puede tener una lesión motora y no estar necesariamente en coma. Un accidente vascular encefálico no ocurre con un paciente, siempre con un paciente en coma. A veces entran en coma, otras veces no. La gran mayoría no. Entonces les obedece perfectamente. Entonces, espontáneamente abre los ojitos. En este caso, ustedes ni le pidieron, espontáneamente abre los ojos. Acá, cuando ustedes se lo piden, después, simplemente cuando le buscan un estímulo nociceptivo y otro no tiene ningún tipo. Por lo cual, fíjense que las ninguna y ninguna suman 3 puntos, por los cuales ustedes, si tienen 3 puntos, el enfermo siempre está listo. Y se la van repitiendo, salvo que el enfermo que no tiene nada de nada de nada, sea un tipo que está en hipotermia, con menos de 35 grados, que evidentemente lo sacaban del agua helada y hasta que no recalienten no sirve esto. Es decir, que la escala de Glasgow ustedes la pueden hacer con un paciente con temperatura normal. Si el tipo lo sacaron del agua helada no sirve, y cuando tampoco sirve, cuando un paciente está en un coma farmacológico porque alguien le dio alguna sustancia depresora del sistema nervioso central, o cuando directamente el tipo tomó una sobredosis de pastillas y está en coma y no les va a responder de ninguna manera. Bueno, acá la respuesta verbal puede estar orientada o puede ser confusa, o el enfermo les contesta con palabras inapropiadas o hace sonidos que no le entienden nada o directamente nada. Entonces tienen 4 puntos para la apertura ocular, 5 puntos para la respuesta verbal, es decir, para contestar. Y fíjense que la respuesta verbal, a veces estos puntos, sobre todo si la respuesta es confusa o inapropiada, como vamos a ver después, puede ser o puede ocurrir en una persona que tenga una afasia o una disfasia, es decir, en un trastorno del lenguaje. Por eso que esta escala de Glasgow no puntea demasiado bien cuando los enfermos que ustedes van a examinar, que como les dije, la escala de Glasgow la hacen para pacientes en coma, pero también la pueden hacer para pacientes que están en estado de alerta después de una lesión neurológica. Y la respuesta motora, ustedes le dicen levante, baje, qué sé yo. La otra es si ustedes lo pellizcan de un lado y les tira el brazo para sacárselos, localiza. Otra puede ser que retire o que haga una respuesta flexora o extenso-pronadora, lo cual va bajando el puntaje. Por eso que las respuestas extenso-pronadoras son mucho peores que las respuestas flexoras, es decir, las respuestas de descerebración son peores que las respuestas de decorticación.
Retirar ante el dolor quiere decir que tienen las vías de la sensibilidad bastante bien y irse con el brazo hacia el lugar donde le duele también. Como ven, ustedes van a decir, bueno, ¿y este tipo por qué nos puso lo de 7-Up? 7-Up es una bebida que ustedes conocen bien, es una bebida gaseosa que se llama 7-Up porque tiene un pH de 7. A diferencia, es decir, que si ustedes son fanáticos de la 7-Up, seguramente van a tener mejores dientes que los fanáticos de la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene un pH de 2 a 3 y les rompe todos los dientes, el esmalte dental. ¿Se acuerdan cuando vimos las fotos de la anoréxica en presentaciones anteriores? Bueno, si uno tiene un puntaje de 6 a 8, en general lo de 7-Up se utiliza porque entre 7 y 8 para arriba el pronóstico es mejor. Y es difícil que un enfermo que tenga 7 u 8 de puntaje de escala de Glasgow vaya a tener una lesión que lo vaya a llevar a la muerte encefálica. Por eso es que cuando les voy a mostrar después un estudio que se hizo en el INCUCAI yo soy asesor científico, uno de los estudios que se publicaron hace ya una punta de años en el INCUCAI era los pacientes que, digamos, están internados en coma en las unidades de terapia intensiva o que tienen una escala de Glasgow de 7 para abajo, los uruguayos usan 8 para abajo, nosotros usamos 7 para abajo, tienen probabilidades de ir hacia la muerte encefálica. Por eso que la búsqueda de pacientes donantes de órganos se hace en las unidades, mayormente en las unidades de cuidados intensivos, con pacientes que tienen por debajo de 7 y en Uruguay por debajo de 8 de la escala de Glasgow. Si un paciente en coma tiene un puntaje entre 6 y 8, el 47% suele seguir en coma 2 semanas más tarde, o directamente muere. Uno en general a veces tiene una semana, 2 semanas, 3 semanas el paciente en coma. Algunos pacientes en coma los tiene meses, o como les voy a mostrar después, hay algunos casos típicos de la literatura en que han estado incluso con problemas judiciales para poder sacarlos de la unidad de cuidado intensivo. Si una persona tiene un puntaje de 3 a 5, y muchos de ellos van a ser, sobre el coma, pueden hacer una parada cardíaca por la muerte encefálica o una complicación que es una complicación infecciosa que es bastante más común. Bueno, acá tienen los porcentajes de mortalidad de acuerdo a los puntajes de coma. Fíjense que una persona que tiene el mayor puntaje de la escala de Glasgow tiene muy bajo porcentaje de mortalidad, y uno que tiene 3 o 4 tiene un porcentaje de mortalidad mucho mayor. Como les dije, en la escala de Glasgow, la respuesta verbal, hay zonas en las cuales pueden, por ejemplo, en estas, suelen ser medio grises, y el paciente puede tener una afasia en la cual no les comprende o no puede expresarse. Es decir, los dos típicos clásicos de afasia motora o afasia de expresión o de comprensión. Una es parietal, parietal o las conexiones temporoparietales, y la otra es la afasia de Broca, que está en la circunvolución frontal ascendente. Entonces, los afásicos puntean mal sin estar tan graves. Esto ya, bueno, igual, si están afásicos y puntean mal, van a estar mucho menos graves que como para ir a un puntaje muy bajo y conducirse a la muerte encefálica. Este es un estudio que hicimos, como les conté, en el INCUCAI, de pacientes que eran potenciales donantes. Fíjense las causas, la mayoría son traumáticas, por accidente de tránsito, por herida de arma de fuego. Las heridas de arma de fuego son, para los que hacen trasplantes o procuración de órganos, son las que más siguen, porque generalmente son personas jóvenes que son heridas por arma de fuego, por lo tanto tienen órganos en mejor estado. El 56% iba a la muerte encefálica, pero como la donación es un problema en el cual tiene que estar de acuerdo también la familia, además del paciente que lo haya manifestado,
no todos terminan siendo donantes, pero estos son los mejores donantes de órganos, porque son los que tienen los órganos en mejor estado. Como ven ustedes, estos no son tan buenos donantes porque tienen accidentes cerebrovasculares, ¿eh? Lo mismo pasa con un accidente isquémico, con una hemorragia intracerebral. Hemorragia subaracnoidea, ustedes verán que tienen un poquito mejor como donantes, porque las hemorragias subaracnoideas, como vamos a ver el lunes, ocurren en general en gente más joven por ruptura de aneurismas y entonces tienen mejores órganos para la donación. La encefalopatía anóxica es después de los paros cardíacos, tumores cerebrales y otras causas. Bueno, esta es una Doctor, escala que apareció hace bastante años después que la de Glasgow desde 1974. Esta escala nació en la Mayo Clinic y Elko Wijdix, que es no sé si sigue estando, por ahí ya se jubiló, pero porque esta escala se hizo en el 2005, es el que, pero publica igual muchísimo en la Mayo Clinic, hizo esta puntuación que, si bien ustedes ven que la otra tenía 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos, y se hizo en una época en que había muchísimo menos tecnología, mucho menos respiradores y demás. Esta escala que se llama FOUR, que en realidad significa Full Outline of Unresponsive Score, que ideó y publicó Whitehits desde la Mayo Clinic, tiene 4 puntos para la respuesta ocular, tiene 4 puntos para la respuesta motora, que acá las tienen todas, no voy a entrar en detalles, pero léanlo detenidamente. Tiene una escala de 4 puntos para el tallo cerebral y una escala respiratoria, es decir, contempla no solamente las clásicas respiraciones, sino la respiración del enfermo que acompaña al respirador o no acompaña al respirador cuando está intubado, que eso es importante, y le da mayor puntaje cuando solamente el enfermo no tiene ningún tipo de patrón respiratorio espontáneo y el respirador es el que comanda. Bueno, esta escala, digamos, no tiene la aceptación universal que tiene la escala Ford, no tiene la aceptación universal que tiene el Glasgow, pero digamos en Estados Unidos se usa muchísimo, en algunos centros neurológicos especializados también. Bueno, acá tienen las causas de coma. El coma en general puede ser traumático, es decir, en general son más bien jóvenes, que claro, traumático, los jóvenes son los que se buscan los peligros más extremos y son los que hacen los comas por cefálicos y sobre todo los hombres, que son los que les gusta exponerse al riesgo. Pero ojo que tiene una mortalidad, el coma traumático tiene una mortalidad alta, casi la misma mortalidad que el coma no traumático. Es decir, que si uno tiene un paciente por coma no traumático, en general es un paciente más viejo que el que tiene un coma traumático. Acá los dos sexos son por igual y la mortalidad más o menos parecida. ¿Cuáles son las causas más comunes en general que se reciben hoy en las unidades de cuidados intensivos? Estamos en una época en la cual la incorporación de fármacos en forma de sedantes, que es lo que más ocurre, la mayoría de las veces por sobredosificación o por intoxicaciones de tipo suicida. Dentro de las intoxicaciones exógenas, los fármacos son los que tienen casi la mitad de la mortalidad. Después tienen la cuarta parte por encefalopatía hipóxica, que es personas que han hecho una detención cardiocirculatoria. Si ustedes ven muchas de las arritmias que llevan a un paro cardíaco en enfermos que tienen trastornos cardíacos, por eso la existencia de desfibriladores se ha transformado en casi en una regulación obligatoria en las universidades. No creo que nosotros tengamos desfibriladores en los distintos pisos del hospital, pero en algunas otras universidades en las que he trabajado,
tienen que tener un desfibrilador puesto en cada piso, porque si una persona joven hace una arritmia, y él no sabía que tenía una arritmia, o está tomando algún, si ustedes recuerdan cuando les hablé del potasio y les hablé de los síndromes de QT largo, en los pacientes con hipopotasemia, bueno, la hipopotasemia desencadena, pero el trastorno lo tiene el candidato porque suele tener algún problema con los canales, sobre todo con los KIR, con los Singwell Rectifiers, como les mencioné la vez pasada, y entonces hacen por ahí arritmias, hacen un paro cardíaco, y para evitar una encefalopatía hipóxica es muy útil tener y el 15% de enfermedades sistémicas. Existen otros comas que no son estructurales, como los que vimos en el gráfico anterior, que se producen por baja de la glucosa. Esto es especialmente en enfermos que dosifican mal la dosis de insulina, o que son insulinodependientes y eh, no regulan bien la alimentación. Yo siempre recuerdo un ejemplo de un enfermero que nos llegó en coma a la guardia del hospital. Lo típico es que están generalmente sudorosos, con la piel fría y sudorosa, que hizo una hipoglucemia. Inmediatamente alguien nos dijo, no, este enfermero se trata con insulina. Ocurrió una cosa sumamente rara que siempre la cuento, que en ese momento lo teníamos en la cama del hospital, le sacamos sangre para pedir una glucemia y le pusimos una vía con glucosa, porque aunque no supiéramos qué es lo que tenía, ponerle glucosa a una persona con un exceso de glucosa, cuando llegue la glucemia la corregimos, pero tener una persona con una hipoglucemia se nos puede morir a veces con una gran hipoglucemia antes de que nos llegue el valor. Bueno, estábamos en eso, le habíamos sacado la sangre, le habíamos puesto una vía de dextrosa al 10%, y aparece una señora mayor, muy mayor, con una botellita de Coca-Cola en la mano. Y se nos acerca, nos corre y le pone la botella de Coca-Cola en la boca. Y le dijimos, no, no, salga de ahí, señora, no, guarda que está haciendo un estado de coma. Y dijimos, bueno, esta le va a meter la Coca-Cola en la vía aérea y acá vamos a tener una neumopatía aspirativa por Coca-Cola. Bueno, sorprendentemente, créase o no, como en algunas series de televisión, el individuo que estaba en coma y no se despertaba empezó a tener reflejos muy primitivos de succión, como si fuera un bebé al cual le ponen la mamadera, y se deglutió la Coca-Cola. Bueno, a los pocos minutos, bueno, por supuesto, la sacamos a la señora era la madre, que lo conocía desde hacía mucho tiempo y decía que esa era la manera como salía de los comas hipoglucémicos el hijo. Bueno, cuando todo se ordenó y el enfermo empezó a despertarse y nos llegó la glucemia era muy baja. Después lo controlamos y nunca supimos si era por la destroza que nosotros le habíamos dado o por la Coca-Cola que le había puesto la madre como si fuera un bebé que succionara. De todos modos, bueno, en ese momento no fuimos demasiado exitosos en poder sacarla a la mujer y porque vimos que tenía reflejo de succión. Dijimos, bueno, si tiene reflejo de succión no se va a aspirar. Pero traten en lo posible de atarla a la madre para que no haga eso, porque podría haberse aspirado. Bueno, la hiponatremia y la hiponatremia suele dar comas metabólicos que después suelen transformarse en estructurales. La intoxicación por dióxido de carbono, una persona que está hipoventilando, y que lo tenemos que conectar en un respirador. Encefalopatía hepática en alguien que tiene generalmente una cirrosis y que está a la vista, que está con ascitis y que tiene pequeños spiders, estrellitas, aliento. La encefalopatía urémica en general es un paciente que ya se conoce que está en insuficiencia renal, que está internado, a veces tiene las cicatrices de los sitios de de diálisis. Esto a veces no es tan, el Addison, la insuficiencia suprarrenal, a veces no es tan fácil de detectar. Nosotros hemos tenido
una paciente que entró en un estado de estupor porque tenía una insuficiencia suprarrenal de tipo metastático. Eh, el hipotiroidismo generalmente es bastante conocido, o la facies del enfermo, o que vemos un bocio. El hipertiroidismo, en ese caso, tiene toda la patente clínica de crisis tirotóxica, está sumamente taquicárdico, está con la piel caliente, es bastante simple llegar al diagnóstico. En el hipopituitarismo no es tan fácil, y en general en el hipopituitarismo lo hacen por hipoglucemia, y el hipopituitarismo que entra en coma por hipopituitarismo está más que nada descrito en las pacientes que hacen una lesión hipotálamo-hipofisaria posparto, el síndrome de Simon-Girard. Y la hipercalcemia, que suele ocurrir en un paciente que les cuentan o tienen la historia de que estuvo con una poliuria muy importante, porque el calcio arrastra líquido y los enfermos se deshidratan, y suele ocurrir con los hiperparatiroidismos en general, con las lesiones paratiroideas secundarias al cáncer. Bueno, el edema de cerebro es clásicamente una lesión que puede conducir a un paciente en coma, puede ser después de traumatismos, puede ser después de accidentes vasculares encefálicos. Por ejemplo, este edema, que es el edema citotóxico, acá tienen una gran lesión en un hemisferio. El edema citotóxico suele ocurrir por el defecto de la bomba de sodio, es decir, después de quedarse sin oxígeno en una situación de paro cardíaco. Es una situación más o menos conocida. El edema vasogénico suele ser en los accidentes vasculares encefálicos. Acá tienen una gran lesión de edema alrededor. Todo este edema está alrededor de una zona de infarto. Como ven ustedes, es bastante compresivo, corre de la línea media las astas del cerebro. Acá tienen un edema intersticial, que es el que ocurre después de las hidrocefalias. Como ven ustedes, tienen la gran distensión de las astas del sistema intraventricular y el edema que tiene alrededor por trasudación a través del epitelio que recubre los ventrículos. Y el edema osmótico, que lo vamos a ver después, que es secundario a la hiponatremia, es un edema que a veces puede dejar lesiones de desmielinización. Acá tienen imágenes de un edema cerebral bastante contundente. La mayoría de los que tienen este edema bilateral tan importante son después de lesión, son citotóxicos, es decir, por disfunción de la bomba, después de la hipoxemia, después de un paro cardíaco. Y dentro de los ejemplos del quinto tipo, es decir, del tipo osmótico, ustedes tienen los llamados síndromes de mielinolisis. Mielinolisis son en realidad, en ese momento no se lo quiso llamar desmielinización porque no se estaba muy seguro cuando esto fue descrito, y eso suelen ocurrir después de hiponatremias muy pronunciadas, en forma aguda, de hiponatremias de menos de 120, y muchas veces, después de corregir esa hiponatremia baja, si se hace la corrección muy rápida, se produce una lesión de desmielinización que a veces puede ser peor que la que genera la situación de la hiponatremia. Esto en general ocurre en un cuadro clínico que generalmente es un paciente en coma, que puede convulsivar, es decir, que puede tener convulsiones, que tiene una parálisis de los 4 miembros, y que a veces está o en coma o en un estado vegetativo, es decir, que abre los ojitos pero no se conecta, no tiene ningún tipo de conexión. Es decir, no tiene despertar, pero no tiene un estado de conciencia. Y la parte clínica de los pares craneanos es un síndrome pseudovulvar, en el cual, si el paciente no está tan en deterioro de la conciencia,
le fallan todas las reacciones de masticación, tragado, etcétera, etcétera. Las dos zonas, las tres zonas, ¿me escuchan? Hola, Sí, se Escuchamos. escucha. Sí, 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 se escucha. porque me está volviendo a salir el cartelito. Bueno, perfecto. El cerebelo, la cápsula interna en el hemisferio cerebral o la subcorteza cerebral son las zonas más sensibles. Por eso que la mielinolisis puede ser en la protuberancia pontina, como en este caso. Acá tienen un ejemplo de mielinolisis pontina, o puede ser extrapontina, es decir, en la corteza cerebral, en la cápsula interna o en el cerebelo. Se produce en muchos de estos casos una desmielinización osmótica y una fractura de los pies chupadores de los astrocitos, que es a lo que obedece este término que se llama clasmatodendrosis. Bueno, en realidad lo que ocurre después de la corrección de la hiponatremia es que ustedes saben que cuando uno tiene bajo sodio fuera del cerebro, el cerebro para corregirlo empieza a mandar osmolitos, que son distintos mediadores, péptidos o aminoácidos afuera, y eso es responsable de cuando ustedes hacen una corrección rápida, cuando corrigen a un valores de menos de 12 de milimoles de sodio por día, o 25 milimoles. Por eso que cuando uno le da o trata de corregir la hiponatremia, o puede dar soluciones hipertónicas o puede dar soluciones salinas, pero tiene que hacerlo con un cierto ritmo, la corrección de la hiponatremia. En general, eso no le ocurre a cualquier persona, le ocurre a personas que suelen ser alcohólicos, personas que están malnutridas, y esto puede ocurrir en chicos, personas con cáncer que tienen quemaduras o depleciones de potasio. Acá esta mielinolisis puede ocurrir, digamos, este estado de coma y edema cerebral osmótico puede ocurrir a veces en gente que no hace mielinolisis, es decir, sin mielinolisis, y lo que tiene es en exceso de secreción de antidiurética, es decir, una secreción inapropiada, pero ojo, no es menos grave que el 60% queda en un estado vegetativo, y estos casos fueron descritos en gente con hiponatremia grave, los posoperatorios por dolor o por el manoteo quirúrgico suelen ser estimulantes de la secreción de hormona antidiurética. Y estos casos fueron descritos en mujeres entre 20 y 62 años por Adams, que es uno de los o fue uno, creo, no sé si ya se murió, uno de los editores de uno de los libros más famosos de medicina interna. Bueno, en esto no me voy a detener, les pido que lo lean despacito, qué es lo que pasa en las hiponatremias agudas, en las hiponatremias crónicas, entre el equilibrio de los osmolitos, como les mencioné, o cuando ustedes hacen las correcciones rápidas. Esto es el astrocito, que es el que fundamentalmente se hincha en cualquier tipo de edema de cerebro, y estos son las neuronas. Y acá tienen el estado normal, qué es lo que va pasando en las situaciones de hiponatremia aguda, cuando se prolongan en el tiempo y cuando se corrigen rápidamente. Otros estados de tipo metabólico son las personas que han convulsivado. Ojo que algunas de las personas que han convulsivado quedan en un estado en que cuando nadie las vio estar con la convulsión, después siguen disparando desde las neuronas, siguen haciendo disparos eléctricos que inhiben el despertar y son estados no convulsivos. Y hay un porcentaje de personas que hacen o que van a un estado de estupor o de coma y que no han tenido convulsiones. Eso es lo que se llama el estado epiléptico no convulsivo y que, ojo, no es menor y ocurre en las salas de guardia. Por eso es importante tener una historia clínica neurológica, o en el caso de que uno lo sospeche que eso está ocurriendo, llamen al neurólogo que traiga el electroencefalograma. Los que utilizan mucho los electroencefalogramas portátiles son los neurólogos que trabajan para el INCUCAI, porque uno de los requisitos para diagnosticar la muerte encefálica es que haya un silencio de ondas cerebrales, es decir, que tenga una amplitud menor.
Bueno, una de las cosas importantes que yo les mencioné de entrada es que uno tiene que tener o tiene que conocer la temperatura del paciente, y si no la conoce y nadie le ha prestado un termómetro químico para diagnosticarla y uno ya lo tiene en la unidad de cuidado intensivo, nosotros aprendimos a mirar las ondas del electrocardiograma o del cardioscopio, y hay una onda típica de la hipotermia que ocurre después del descenso de la R. Ojo, esto no es una onda T, la onda T es esta, que se llama onda de Osborn. Y la onda de Osborn, que es la rama descendente, hace un pequeño pico, es una onda típica de la hipotermia, y muchas veces nosotros, como ya lo habíamos aprendido esto, en algunos pacientes viejos con accidentes vasculares encefálicos, que el termómetro marcaba la temperatura mínima, y ojo que la hipotermia es una de las, digamos, puede estar causado por accidentes vasculares encefálicos. Uno en la onda del cardioscopio veía estas ondas de Osborn, onda J de Osborn, que son típicas de la hipotermia, y decíamos, bueno, anda a pedirle al bioquímico el termómetro químico, y cuando lo poníamos, casi siempre confirmábamos que el paciente estaba en hipotermia y que había que recalentarlo. Bueno, intoxicaciones ya se las mencioné, la migraña vértebro-basilar es otra de las cosas que produce por problemas de vasoconstricción, vasodilatación, les cambia el estado de conciencia. Fíjense que en pacientes que tienen menos de 50 años y que tienen una presión arterial sistólica debajo de 150 y que no tienen signos de foco, es decir, uno no ve que puede estar teniendo un accidente vascular encefálico porque no hay ningún tipo de foco, hay una probabilidad del 96% de que ese coma sea metabólico. La mortalidad hospitalaria del coma metabólico en estas condiciones es menor que en el coma estructural. Aunque ya vimos que cuando hacemos la suma total del coma traumático y no traumático, los dos tienen una parecida mortalidad. ¿Hay causas psicógenas de coma? Sí, la conversión histérica. Yo no he visto comas totales en histeria, pero sí lo que he visto son situaciones de síndromes motores como una hemiparesia o una hemiplegia en una joven que hacía conversiones histéricas precisamente el día, la fecha del nacimiento de la madre, que había muerto de una hemiplegia. Y ella, que era muy apegada a su madre, hacía una conversión histérica que por supuesto la recuperaba. La catatonía es también una situación en la cual el enfermo se queda en una actitud como si estuviese fijado, eso es catatonía. Lo opuesto es cataplejía, que yo les dije antes, que eran los esquizofrénicos, que era flacidez. La catatonía se queda en una actitud tónica, la cataplejía queda relajado. La cataplejía suele obedecer la catatonía a la esquizofrenia, y también, como vimos antes, los mediadores, las orexinas en el hipotálamo anterior. Bueno, dentro de las causas estructurales, los hematomas intraparenquimatosos, los infartos cerebrales masivos, las contusiones hemorrágicas, esto es un absceso cerebral, acá tienen un hematoma, y las neoplasias están entre los grandes temas estructurales. Algunas pueden ser bilaterales, como los traumatismos penetrantes, muchas veces las heridas de bala que entran y salen, los infartos bitalámicos, el edema cerebral, como ya les mostré, un gran edema cerebral, secundario o no a encefalopatía anóxica, a los paros cardíacos, en encefalitis de causa infecciosa, también se ven comas, trombosis venosas o hemorragias, y leucoencefalopatías después de tratamientos de radiación por tumores o después de la quimioterapia. En el cerebelo dan síndromes de fosa posterior por compresión. Acá tienen un ejemplo de lesiones cerebelosas. Y acá tienen otro ejemplo de lesiones cerebelosas. Infartos o hemorragias con efecto de masa, abscesos. En el tronco encefálico,
estas suelen ser generalmente de entrada, porque el tronco encefálico, no se olviden que todas esas vías del despertar que vimos en la primera diapositiva del sistema reticular activador ascendente están comprometidas. Las hemorragias de puente cerebral, de protuberancia, la trombosis de la arteria basilar y la encefalitis de tronco o la mielinolisis pontina que la vimos por secundaria a hiponatremia. Ojo con esto porque yo me acuerdo que en la época que no había tomografía computada, cualquiera podía mentir a gusto y decir la lesión que más se le ocurría. Una vez nos ocurrió con una mujer mayor, que entró a terapia intensiva con un cuadro de coma que parecía una hemorragia pontina, y la vio un profesor, un viejo profesor titular de aquella época, en el cual todo lo que decía él era palabra santa y nadie lo contradecía, y en realidad a los que estaban de guardia en terapia intensiva no les pareció una lesión por hemorragia o por trombosis de la arteria basilar, porque no señora muy religiosa, entonces en realidad no parecía clásico que hubiera hecho un intento de suicidio por algún fármaco, pero en realidad, como recién estaban apareciendo algunos fármacos que antagonizaban los receptores benzodiazepínicos, pero no se vendían acá en el país, hubo que conseguir que un piloto de avión de aerolíneas trajera el producto para inyectárselo y demostrar que en realidad lo que tenía la señora era una intoxicación farmacológica, contradiciendo lo que había dicho Magister Dixie de que esto era una lesión estructural pontina, y la mujer se despertó. Y cuando se despertó, uno de los médicos viejos que la conocía le preguntó así a boca de jarro: ¿cuántas pastillas te tomaste? Y la mujer dijo: sí, no, no me tomé el frasco entero, y ahí llegamos a la conclusión de que la mujer tenía una intoxicación. En esa época no teníamos tomografía computada, no teníamos resonancia magnética. Hoy, con la tomografía computada y la resonancia magnética, muchos médicos que no saben demasiada clínica neurológica son Gardel, porque la tomografía les da y la resonancia les da todo. Bueno, una de las cosas que vamos a ver es que hay síndromes en la cual el tejido nervioso utiliza a la tienda del cerebelo como un sitio de contacto y de lesión. Esos desplazamientos, por ejemplo, del cerebro, cuando hay una lesión que genera una masa que comprime, por eso siempre hay que mirar los ventrículos cerebrales y establecer una línea media que siga la hoz del cerebro, porque si los ventrículos están desplazados, quiere decir que hay algo que está produciendo un efecto de masa, que generalmente es una lesión que tiene edema del cerebro alrededor. Una de las cosas más comunes de estos desplazamientos es que se desplace la circunvolución parahipocámpica, el gancho de la circunvolución parahipocámpica, y haga una especie de herniación, ese desplazamiento. Y ese desplazamiento suele comprimir un nervio que transcurre por aquí, que suele ser el tercer par. Bueno, acá tienen, perdón, el tercer par estaba por aquí. Acá me fui demasiado abajo. Esto es por donde el gancho del hipocampo comprime el tercer par. Con lo cual, al comprimir el tercer par, va a dar ese ejemplo de asimetría pupilar, en el cual un lado, que es el lado donde está comprimido el tercer par, tiene midriasis y el otro lado está normal. Pero eso no solamente puede ocurrir, sino que al comprimir esa herniación de un cal del gancho del hipocampo, puede comprimir contra el otro lado, porque esto es la tienda, el tentorio, la tienda del cerebelo, y comprimir los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo, contra el otro lado, y puede dar sintomatología neurológica. Muchas veces eso provoca ciertas hemorragias que se llaman hemorragias de Duret, y algunas hemiparesias suelen afectar los dos lados, no solamente por la compresión de este lado, sino por la compresión del otro lado, que comprime contra el otro borde de la tienda del cerebelo.
Acá tienen las llamadas hernias o enclavamientos. ¿Mm? En este caso, esta es la que dijimos, que si hay muchísimo edema del cerebro de los dos lados, puede hacer un desplazamiento inferior de los dos lados y dar un síndrome neurológico en el cual se van deteriorando los distintos patrones respiratorios. Entonces uno empieza con una Cheyne-Stokes, después sigue con una hiperventilación neurógena central, con una amnéutica, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llama síndrome de deterioro de arriba abajo o rostro caudal. Después tienen otras herniaciones, como la debajo del falx o la hoz del cerebro, por eso se llama subfalcial, porque es bajo del falx, en la cual ustedes ven cómo se desplaza en un corte coronal. Y acá tienen la hernia del hipocampo. Este es el caso de una gran masa, que puede ser un hematoma intracerebral, o que puede ser un tumor con gran edema alrededor. Por eso el edema suele ser importante y suele ser magnificador de las causas de enclavamiento. Acá tienen los distintos enclavamientos, el subfalcial, el del uncus del hipocampo, la hernia uncal y el de la amígdala cerebelosa. Bueno, estos son distintos tipos de hematoma que pueden ocurrir después de ciertos traumatismos. Este, por ejemplo, es un hematoma extradural o epidural, el cual se forma por fuera de la dura madre, por eso se llama extradural. Acá tienen un ejemplo de hematoma extradural. Los hematomas extradurales suelen tener una forma de lente, como si fuese un lente biconvexo, por eso se dice que son lenticulares. Este es un caso de un traumatismo, de un hematoma epidural que producía un desplazamiento de la hernia del hipocampo que comprimía el tercer par. Ustedes tienen también otros hematomas que están por debajo de la dura madre, y los otros eran epi o extradurales, estos son subdurales. Los extradurales en general suelen ser después de traumatismos, golpes en la cabeza, caídas de caballo o lo que fuere. Los subdurales en general suelen ser por ruptura de venas y suelen ocurrir después de mínimos traumatismos. Esto, por ejemplo, es uno de los ejemplos que tuvimos en la historia más o menos reciente. La actual vicepresidenta de la Nación hace unos años, después de golpearse la cabeza contra el marco de la entrada de la puerta de un avión, hizo un hematoma subdural. Acá lo tienen. Este hematoma generalmente suele tener una forma de media luna, y muchas veces, de acuerdo a cómo esté el estado de licuefacción o no de esa sangre, puede tener distinta densidad en las imágenes. Acá lo tenemos por tomografía computada y acá lo tenemos por resonancia magnética nuclear. Otras hemorragias son las intracerebrales. Esta es una hemorragia que es realmente desastrosa, que se mete dentro de los espacios ventriculares. Entonces, esta hemorragia es intracerebral, pero tiene también un ingreso al líquido subaracnoideo. Y acá tienen un enorme desplazamiento de la línea media. En general, los enfermos con estos terribles hematomas suelen estar en coma. A veces uno se sorprende. Yo una vez vi una señora mayor, muy mayor, que se recuperó de un hematoma subdural, y que en realidad llegó a despertarse y hasta llegar a comunicarse. Y cuando uno veía la imagen en la tomografía computada, decía, ¿cómo puede ser que esta mujer esté despierta? Hay una cosa importante que siempre hay que tener en cuenta, especialmente en las personas que tienen un hematoma subdural. Fíjense en esta resonancia magnética. Fíjense cómo acá se ven muy bien las circunvoluciones cerebrales. Y uno, cuando ve tan bien las circunvoluciones cerebrales, quiere decir que estos cerebros están atrofiados. En las personas mayores, los cerebros atrofiados permiten que, por más que el hematoma ocupe un espacio, al estar encogidos esos cerebros no se genere una gran presión dentro de los hemisferios y no se produzca tanto daño neurológico. Entonces, me acuerdo que en aquella señora, cuando tenía un terrible hematoma subdural, pero tenía toda una gran atrofia cerebral por su estado, por su vejez, por su senescencia, y entonces por eso pudo recuperarse y por eso
no estaba tan grave a pesar del tamaño del hematoma. Eso siempre ténganlo en cuenta. Acá tienen un ejemplo de una hemorragia cerebral masiva, terrible hemorragia, cómo se metió dentro del espacio subaracnoideo y ventricular. Acá tienen una hemorragia del puente cerebral, que seguramente esta gran hemorragia produce coma. La hemorragia subaracnoidea suele ocurrir por la ruptura de un aneurisma. Los aneurismas más comunes suelen estar en estas localizaciones, o en la bifurcación de la arteria basilar, o en la comunicante anterior, o en la cerebral media. Esta localización en la cerebral media es bastante común. La comunicante posterior y la basilar son un poquito menos comunes. Acá tienen una hemorragia subaracnoidea y ustedes ven esta no es una hemorragia subaracnoidea muy grande, y ustedes pueden ver en el enfermo acostado en la tomografía cómo se acumula, al estar acostado, la sangre por decanta en el espacio donde la fuerza de gravedad le permite caer. Otros estados que pueden empezar con un coma y después seguir al despertarse, o algunos estados que directamente uno valora con el enfermo hasta con los ojitos abiertos. Es un estado que parece un estado de vigilia. Los enfermos en general no despiertan solos, en algunos casos puede hacerlo, pero no generalmente, uno tiene que estimularlos, y estos enfermos tienen los ciclos de sueño-vigilia conservados. Son estados vegetativos en el cual uno generalmente, este es un chiste medio macabro de internet, en el cual el paciente es un vegetal, porque no tienen respuestas ni internas ni hacia el entorno. Solamente hay respuestas motoras reflejas, no tienen ningún tipo de actividad voluntaria, los movimientos que tienen son sin ningún propósito, tienen funciones autonómicas, es decir, están vivos porque respiran, no están en apnea, tienen ritmo cardíaco, regulan la temperatura, en general no sufren, es decir, que ustedes los pellizcan y no ven reacciones faciales ni nada. Estos estados vegetativos, si duran más de 3 meses, se llaman estados vegetativos permanentes. Y si duran más de un año, se llaman estados vegetativos persistentes. En general, las lesiones que tienen son axonales difusas, algunos de ellos quedan así después de un paro cardíaco, muchos de ellos, como les voy a mencionar después de una intoxicación grave por fármacos. Pueden o no tener necrosis cortical, afectan el hipocampo, casi siempre afectan el tálamo, pueden afectar el cerebelo y el núcleo caudado. Uno de los ejemplos, quizás ustedes no, porque no alcanzaron a vivir esta época, pero los padres de ustedes, si ustedes les preguntan por el caso de Karen Quinlan en Estados Unidos era una chica de 21 años que entró en una fiesta. Hoy la consideraríamos una fiesta ilegal con el tema de la pandemia. Tomó alcohol, tomó Valium y tomó Darbón, y hizo 2 episodios de apnea en 15 minutos. Después quedó en un estado vegetativo persistente, con una mirada desconjugada, estuvo varios meses en un respirador sin mejoría. Los padres pedían la desconexión del respirador y dejarla morir. En el hospital legalmente no podían hacerlo, entonces se rehusaron y empezaron a hacer una batalla legal. Fíjense que recién la desconectan una cantidad de años después. En 1976, después de toda esta batalla legal, creo que esto fue en el 74, vivió 10 años más en coma y murió de neumonía en el año 85. Lo que pasa es que tuvo enormes cuidados de enfermería para poder mantenerla en este estado, y acá tienen una gran cantidad de lesiones y cicatrices talámicas extensas, bilaterales, corticales, en el polo occipital, parieto occipital, etcétera, etcétera. Y la interpretación fueron lesiones de hipoxia isquemia después del paro. Cuando esta chica muere, después de la neumonía del 85, los resultados de esta autopsia se publican en una famosa revista de medicina que es el New England Journal of Medicine. Existen otros estados de disfunción neurológica en el cual
una persona que puede haber estado inicialmente en coma despierta y despierta solo y mantiene ciclos de vigilia y de despertar conservados, tiene muy pobre actividad voluntaria, los movimientos tampoco tienen demasiado propósito, tienen sufrimiento, es decir, si ustedes les hacen doler con estimulación nociceptiva, se ven lesiones, respuestas al dolor. Estas lesiones en general son lesiones que comprometen la parte medial del hemisferio. Y la parte medial del hemisferio suele estar irrigada por la comunicante anterior, la arteria, eh, digamos, no la comunicante, la arteria cerebral anterior, que se comunica con la del otro lado por la comunicante anterior. Las lesiones suelen ser prosencefálicas, diencefálicas, generalmente pueden ser de los dos lados, bilaterales, digamos, se afectan las proyecciones entre la corteza y el circuito temporolímbico, y tienen dos tipos de lesiones, uno que se llama apatético porque es más quedado, más somnoliento, y otro que está más despierto que se llama hiperpatético. Esto es el mutismo akinético, estos algunas veces son recuperables. Yo recuerdo un caso que vi hace muchos años de un chico que era sobrino de un profesor titular de neurología, que se quiso hacer el vivo, saltó el cerco de un barrio privado y la guardia le disparó y le hizo una lesión en la línea media, una lesión de herida de bala, que le produjo una lesión de la cerebral anterior. Estuvo en un estado de mutismo akinético mucho tiempo, abría los ojitos, despertaba, se dormía, pero no respondía a nada, hasta que un buen día, y pasó bastante tiempo, pasó más de un mes o dos, nos dimos cuenta que se movía y que entendía porque le pellizcó a la enfermera. Entonces, a partir de ahí, bueno, el chico fue recuperándose, y llegó a poder recuperarse de este estado de mutismo akinético. Por supuesto que no es el otro, no quedan en estado vegetativo. Y finalmente hay un tercer estado de síndrome de disfunción neurológica que se llama el síndrome de cautiverio o de enclaustramiento. En inglés se llama locked-in, como si cerraran la cerradura, y que suele ocurrir en pacientes que tienen lesiones troncales. Eh, los enfermos, en este caso, cuando se despiertan, están conscientes. En realidad, esto no es para nada un estado de coma, porque no solamente los enfermos se despiertan o tienen conexiones, sino que pueden comunicar si uno les enseña la clave Morse. ¿Mm? Para comunicarse, se pueden comunicar en clave Morse. Todo esto que les digo es un trabajo terrible de la gente que hace recuperación neurológica. Igual, de todos modos, es muy pobre la capacidad de recuperación, pero estos tienen experiencias de sufrimiento. Ojo que estos tipos son gente sensible, que incluso no solamente pueden parpadear, sino que pueden lagrimear, no solamente por dolor físico, sino por dolor psicológico. Acá tienen, para ponerse a leer, no tuve, a pesar de que hace mucho que puse este diapositivo, nunca lo traduje, pero no es muy difícil de entender cómo tienen los diagnósticos diferenciales entre el mutismo akinético, el estado de enclaustramiento y el estado vegetativo persistente. Finalmente, la muerte encefálica es uno de los casos de coma irrecuperable. Acá tienen los distintos reflejos que se alteran, se aflejan los pupilares, los corneanos, los cardiovasculares. Y acá tienen todos los lugares que se suelen afectar en un estado de muerte encefálica. La muerte encefálica se hace por diagnóstico clínico, es decir, el enfermo está en coma profundo, no se despierta, suele perder los reflejos de ojo de muñeca, suele perder los reflejos térmicos laberínticos, suele perder los reflejos pupilares, bueno, todos los reflejos vinculados a los pares craneanos. Está en apnea, y cómo uno valora si realmente está en apnea.
Para valorar la apnea, uno puede esperar 10 minutos con el enfermo desconectado del respirador y ver si arranca, por supuesto con oxígeno, porque si esto se hace con un tubo en T, o lo que han inventado algunos neurólogos, que es un test rápido de hacerle subir la presión parcial de dióxido de carbono a 60 milímetros, con lo cual eso tiene que estimular el centro respiratorio, y es un test de apnea auxiliada por dióxido de carbono y auxiliada por oxígeno, en el cual uno trata con el oxígeno que tenga una PO2 no peligrosa, que no pueda producir daño, y llega a una PCO2 de 60 para estimular el centro respiratorio. Si con este test de apnea el tipo no arranca la respiración, está en apnea, está en un coma profundo, eso es suficiente para considerarlo desde un punto de vista clínico en muerte encefálica. ¿Qué queda como complemento? Hacer un electroencefalograma, que va a ser un electroencefalograma plano, o hacer potenciales evocados, que son somatosensitivos, auditivos o visuales. También se utiliza para demostrar que en estado de muerte encefálica hay un paro circulatorio cerebral, se utiliza ecodoppler, un ecodoppler extracraniano, que registra el flujo por las arterias intracraneanas, y qué sé yo, el Hospital Churruca se ha hecho muchas veces angiografía de 4 vasos, y en casos más sofisticados en angiografía. Esto en general no se utiliza en nuestro país. Lo que sí se utiliza en nuestro país es el test de apnea, sí se lo sabe hacer, el electroencefalograma y el Doppler transcraneano, además de toda digamos, la parte clínica de diagnóstico. Y con esto damos por terminado esta charlita. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, niños, hemos dado por terminado esto. Hola, Miri, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Después les voy a mandar la